Hola a todos. Hoy voy a hacer un resumen del libro Imperofobia y Leyenda Negra de la autora María Elvira Roca Barea, que es realmente un libro excelente. Me ha encantado. Ya veis que preside la portada del libro, preside, digamos, la grabación de hoy en foto. Y es el libro que yo he leído personalmente. Por eso, si veis que un poquito estropeado el libro, es que claro, está muy manoseado y yo tengo la costumbre de tomar notas normalmente en los ensayos, sobre todo los libros ensayísticos o temas, digamos, o libros que desarrollan temas históricos o de cualquier otra índole que me leo últimamente, pues tengo la costumbre de tomar notas y mucho antes incluso de hacer, digamos, del proyecto este que llevo entre manos de grabar audio-vídeos, ¿no? Para el tema del canal de YouTube que he abierto, sino que lo hacía ya de forma habitual porque es una cosa que siempre me ha interesado, pues poder repasar alguna nota que he tomado, digamos, en algún que otro libro, ¿no? Porque siempre son interesantes. Hoy, pues esto, ya lo hice todo, ¿no? O sea, la foto, lo dice la presentación. Os voy a hablar de este libro que me parece fantástico. Voy a hacer un poco de spoiler, seguramente también, para los que no lo habéis leído, pero como es un libro, digamos, que básicamente está entre un ensayo y un tratado, o no sabría exactamente por dónde ubicarlo, pero no es una novela, desde luego, por lo tanto son libros sesudos, digamos, que de alguna forma tienen un rasgo intelectual o intelectualoide, y por lo tanto son libros que se pueden leer incluso si te han hecho el spoiler, ¿no? Porque se deben de leer de pe a pa para disfrutarlos, porque además están muy bien escritos. Y aunque te hagan un poquito de spoiler, yo creo que en el caso de estos tipos de libros de temática, más bien, más que un spoiler, te dan el gusto de leerlo, ¿no? O sea, ese tipo de resumen que voy a hacer, por lo menos es mi objetivo, ¿no? Daros las ganas de leerlo, ¿no? El resumen a lo grande del libro sería, he tomado unas notas y tal, es que son tantas que no voy a poder hacer todas las notas porque si no el vídeo tendría que durar horas, ¿no? Pero voy a coger unas cuantas notas, he cogido y he subrayado un par de pasajes que os leeré, pero sobre todo lo que me interesa es haceros el resumen, ¿vale? Y entonces, lo que me dé tiempo luego a pasajes que me dé tiempo a comentar de mis escritos, justamente de mis notas que he tomado, puede ser que os comente alguna nota, si me da tiempo, pero he fijado la grabación en 30 y pocos minutos, porque si no, es que eso sería alargarlo demasiado y no quiero tampoco. Entonces, lo que me interesa sobre todo es que veáis el resumen que yo hago de la obra, es el siguiente, ¿no? El resumen, de hecho, es una cosa sorprendente, porque yo, por ejemplo, nunca había enfocado realmente que podría haber imperofobia, como ella dice, ¿no? Y la hay, es verdad, porque cuando lees el libro y empiezas a leer ejemplos que ella pone a lo largo de la historia, porque se remonta además lo original del libro es que te habla desde la imperofobia que hubo en tiempo de los romanos, que es el imperio más grande de Occidente y de Europa, que duró más tiempo y que generó muchísima literatura y críticas imperofóbicas, que yo las tenía como una crítica a un imperio opresor en algunos momentos, o como fue un imperio, pues me imaginé que Roma lo había hecho todo mal desde el principio, ¿no? Porque es un poco lo que te inculcan desde que eres pequeño, ¿no? Toda esa mentalidad que tenemos un poco, todo lo que nos transmiten por lo general, sobre todo aquí en Europa al menos, que hemos dejado de ser un imperio desde hace bastante tiempo, ningún país europeo ya es un imperio, digamos, o por lo menos un imperio ganador, menos Inglaterra, que todavía le quedan, digamos, tics, pero realmente, además fue el país que tuvo el imperio más corto de la historia, ¿no? Porque tampoco le duró mucho tiempo entre las manos como imperio, pero digamos que como es el último en haberlo perdido, en tiempo, justo antes de que perdiera España, digamos, en este orden, pues todavía le quedan tics, ¿no? Pero realmente, menos quizás Inglaterra, entonces todos los demás países europeos, pues menos Rusia, que todavía lo es un imperio terrestre todavía actual, digamos, bastante, con sus más y sus menos, pero todavía se puede considerar a sí mismo como una especie de imperio todavía, ¿no? Pero nunca había enfocado este tema y claro, como yo me he criado en Francia, que es un aspirante a imperio, pero que nunca lo ha conseguido, y luego pues estoy haciendo mi vida aquí en España, que es un país que sí ha tenido un imperio, pero que ha sido derrotado y por lo tanto ya no tiene la mentalidad de imperio, sino más bien todo lo contrario.
Pues claro, cuando te educas o vives en países como estos, o Italia, que también tengo orígenes italianos y en Italia pues digamos que no he vivido, pero sí que tengo muchísima relación y sé cómo funciona Italia y los italianos, ¿no? Pues entre esos tres países que es donde se ha movido mi vida y esas tres culturas, pues la verdad es que nunca había notado esto y es verdad que tenemos una tendencia a criticar desde que somos pequeños, desde la escuela, de hecho, a todo lo que huele a grande y a imperio, ¿no? Y ahora mismo lo que más huele a grande y a imperio es Estados Unidos tengo uso de razón, siempre se le ha criticado muy duramente a los estadounidenses y a Estados Unidos, ¿no? Y a Rusia se le ha criticado bastante, sobre todo cuando era la URSS, que yo todavía cuando era joven pues vivía la URSS en pleno funcionamiento. Y sobre todo, pues eso, y luego cuando se ha hablado, siempre que se hablaba de España o del Imperio Español, siempre se ha hablado fatal en Francia de ello, en Italia también, y en España también se habla fatal del Imperio Español. Por lo tanto, digamos, y nunca había caído que se habla mal de todas estas épocas porque justamente eran imperios, fueron imperios, pero nunca había caído el por qué se habla mal, ¿no? No había entendido por qué incluso en la propia España se habla mal del propio imperio que tuvieron, ¿no? Y claro, y ella te hace entender muy bien los mecanismos psicológicos, se mete en la psique realmente colectiva y en la psique incluso individual a veces de según qué personajes, para que entendamos muy bien por qué se suele criticar a los imperios, ¿no? Qué mecanismos psicológicos hacen que al final tengamos esa tendencia a criticar a los imperios, ¿no? Y por qué, digamos, enraizan más en algunos países y menos en otros, ¿no? También qué mentalidades, digamos, operan para que en algunos países la imperofobia sea más acusada, incluso la propia imperofobia, como es el caso de España, que es un caso un poquito excepcional en ese caso, y la ajena, ¿no? Sobre todo la ajena, ¿no? Y cuando te das cuenta que al final todo se resume en una especie de gana-pierde, es decir, al final es un asunto de ganadores y perdedores, como casi todo en esta vida, ¿no? De quién gana, quién pierde, y quién se adhiere de adherirse, digamos, al proyecto ganador o de desatarse y desligarse del proyecto perdedor, ¿no? Porque al final, cuando uno se pone a analizar realmente con ella en la historia, a lo largo de la historia, ¿quién critica un imperio, no? Por ejemplo, en la época del Imperio Romano, ¿quién lo criticaba? Pues los que estaban sometidos a ese imperio, ¿no? Que por una parte hay que entender también muy bien, antes que nada también hago un inciso, antes de continuar con quién critica a los imperios, ¿no? Y por qué lo critican, que también es una parte muy interesante, también habría que explicar, y ella lo explica muy bien además en el libro, qué es un imperio realmente, qué se considera un imperio, ¿no? Porque, claro, ella dice que, y con razón, que muchas veces confundimos cosas, ¿no? Confundimos imperios con colonizadores, por ejemplo, confundimos imperios con gente que ha tenido la potencia, como por ejemplo puede ser el imperio mongol, por decir de alguna forma, que ha tenido la potencia o la fuerza de invadir durante una época determinada, digamos, un sitio determinado, pero no se ha comportado como un imperio propiamente dicho, ¿no? Es decir, hay fuerzas a veces que se han convertido en hegemónicas en algunas regiones, pero que no se han comportado propiamente dicho como un imperio, porque ella, según sus descripciones, deja bien claro que un imperio se tiene que comportar de una manera determinada, ¿no? Que son las siguientes, ¿no? Un imperio, normalmente, para llamarse imperio, tiene que, primero, pues, que tener una dominación, evidentemente, territorial y militar muy fuerte, esto por una parte, pero una vez que esta dominación se ha ejercido sobre los pueblos, digamos, invadidos o subyugados, tiene que ser magnánimo, es decir, tiene que ser realmente magnánimo con la población local, dejarla más o menos que pueda seguir cultivando sus culturas propias, digamos, de alguna forma, idiomas propios, etcétera, pero siempre y cuando se adhieran al imperio. Es decir, normalmente un imperio somete a un pueblo, lo sojuzga, una vez que está sometido, si no se rebela militarmente, lo integra. Entonces, si tú, por ejemplo, estabas invadido por el ejército romano y eras no sé, de la Galia, por decir algo, de francesa, pues si te comportabas bien, pues te convertías en romano, de hecho, automáticamente. No perdías tus raíces o tus costumbres a lo mejor de la Galia, pero sí que tenías que integrarte totalmente en las costumbres romanas sobre todo en las leyes y tenías que seguir, digamos,
los preceptos y las leyes romanas, ¿no? No tenías por qué seguir, por ejemplo, sus religiones, que eran panteístas al principio, de todas formas, ni tenías por qué digamos, seguir sus rasgos culturales, pero sí que, por ejemplo, si pertenecías a la élite tenías que aprender latín, está clarísimo, y tenías que respetar las leyes romanas, ¿no? Comportarte como un romano. Y entonces eras, a todos los efectos, pues un ciudadano romano, con la posibilidad además de poder ascender socialmente y llegar lejos, incluso llegar a, ¿por qué no?, a ser un patriarca, ¿no? De los que, digamos, mandaban en el Senado romano, ¿por qué no? Podías llegar hasta Roma, hasta arriba del todo, ¿no? Procediendo a lo mejor de la aldea más remota del imperio. Simplemente tenías que seguir las reglas y ser brillante, pues, en algo, ¿no? Había ascensor social, digamos, se permitía la promoción, ¿no? Y todos los imperios normalmente han seguido, si se quieren llamar imperio de verdad, han seguido un poco esas reglas, ¿no? El imperio, por ejemplo, español la siguió al pie de la letra en donde pudo dominar de verdad, que es en América del Sur, hasta México, porque realmente, pues, los españoles, cuando ya por fin se convirtieron en un imperio, pues siguieron esas reglas según ellas perfectamente, es decir, integraron a todos los indígenas que no se resistían, eran súbditos españoles como cualquier otro, y era considerado tan español un súbdito, digamos, americano, que indígena, que un español, digamos, de procedencia española. Evidentemente, eso no se puede negar, que probablemente pues había estratos sociales, se respetaba, o sea, digamos, el que venía de España y de Madrid y que tenía algún poder, pues probablemente siempre estaba por encima del criollo, ¿no? Y bueno, eso está clarísimo, pero sin embargo, sí que se daban casos de criollos que llegaban muy lejos y podían llegar incluso a vivir en la capital, en Madrid o en Valladolid, donde estuviera la capital en ese momento histórico supuesto momento histórico del que estamos hablando, en esos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya para empezar hay que entenderlo. Luego, ¿quién critica los imperios normalmente? Pues las oligarquías locales sometidas, es decir, los herederos de los que mandaban antes de que romanos, españoles o quien fuera, digamos, viniera a subyugar a sus élites locales, y como normalmente las dejaban vivir, siempre y cuando se sometieran, pues luego les quedaba el resentimiento y son los que realmente pues organizaban pues rebeliones intelectuales, sobre todo cuando no podían ser armadas, y si no armadas incluso, contra el imperio dominante, ¿no? Y incluso, según ella, ponían en marcha todos unos mecanismos mucho más sutiles de racismo a lo alto, es decir, normalmente el racismo, digamos, al español, y la leyenda negra que se creó contra España, y el racismo actual al americano, o el racismo actual al ruso, o el racismo antiguo a los romanos de procedencia romana, de Roma realmente italianos, pues era debida a las élites locales, intelectuales, que procedían normalmente de herencias, digamos, de las oligarquías locales, que al haber perdido su poder, o parte de su poder, o al menos al verse subyugado por un poder superior, pues ese resentimiento, esta rabia, pues se destilaba sutilmente en ese sutil veneno que es el racismo o la crítica, digamos, y crear una leyenda negra en torno al invasor, ¿no? Y este enfoque, la verdad es que está muy, muy bien, porque es un enfoque que, si no me lo explica ella como lo explica en el libro, jamás la habría llegado yo a esa conclusión por mí mismo, la verdad. En ese aspecto es un libro que es muy, muy, muy esclarecedor. Y todos esos mecanismos psicológicos del vencido por el vencedor, y la rabia del vencido que se traduce en todas esas mezquindades, ¿no? Y el otorgar todo lo malo al vencedor, cuando no lo puedes vencer en buena lid, digamos, ¿no? Como ya te sometes y tal, pues esa rabia normalmente se destila en destilar pues fake news, que se diría hoy en día, ¿no? Sobre el ganador, ¿no? Entonces todo esto está muy bien, porque cuando comprendes ese mecanismo entiendes muchas cosas, incluso de las noticias actuales, ¿no? De lo que acontece actualmente en España y en el mundo, ¿no? Ves como las leyendas negras se destilan unos contra otros, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos dos bloques, ¿no? Muy, muy activos, que es el imperio ruso, que intenta rehacerse, ¿no? Desde esa pequeña paliza que ha tenido después de la derrota de la URSS, y el imperio americano, que intenta mantener su hegemonía, y el imperio chino, que intenta meterse por ahí en el medio como tercer actor, ¿no? Y se ve muy claro en el mundo como a base de fake news intentan todos pues darse en los tobillos, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿no? Imperio contra imperio en este caso, ¿no? Y como los sometidos, por ejemplo, de un lado y de otros del mundo, los europeos que estamos sometidos al imperio americano, como sutilmente también a veces, sobre todo una parte más bien de la izquierda europea, actualmente ha cogido el relevo,
pero realmente como los intelectuales europeos, ¿no? Normalmente les suelen dar bastante hostia, a la vez que también hay una parte que los halaga, pero a los americanos, pero hay una parte que sutilmente con mezquindades y con fake news también los machacamos, ¿no? Entonces, solo hay que ver cómo están machacando, por ejemplo, ahora a Donald Trump, ¿no? Bueno, eso ahí las razones son más complejas, no me quiero liar, pero bueno, para que veáis, ¿no? Un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Y me ha parecido realmente interesantísimo, pues toda esta panoplia de explicaciones que ella da, ¿no? Y luego también, como resumen, también la visión que me ha quedado de la historia, porque realmente yo nunca había enfocado la historia de esa manera, y es verdad que lo que hubo básicamente después con el Imperio Español es que, claro, de repente, después de una Edad Media, digamos, en la cual se había quedado todo como una especie de stand-by, ¿no? O sea, se había que todo quedado como un poco en el aire después de la derrota de Roma definitiva. Estábamos en una especie de limbo que podía ser incluso bueno a lo mejor en algunos aspectos, pero sí que es verdad que era una división total con un montón de reinos, reinaditos, ducados, en fin, Europa estaba dividida y troceada en mil trozos, ¿no? Pero sí que todavía, digamos que la victoria moral estaba todavía en el sur de Europa, en el sentido que Roma seguía teniendo su importancia, Constantinopla pues la suya, luego también todo lo que es el Imperio Otomano, ¿no? Es decir, que si os fijáis, digamos que el poder militar y el poder en muchos aspectos estaba todavía en el sur, ¿no? De Europa. Incluso llegando, y hablo incluso de eso, de Turquía y de ¿por qué no?, el norte de África, ¿no? Con el Islam. Digamos que el sur de Europa, llegando incluso hasta las costas africanas, ahí residía un poquito en el Mediterráneo, todavía estaba todo el poder concentrado desde Roma, ¿no? Incluso después de su derrota, después de muerto, había dejado, digamos, lo suficientemente hijos repartidos por Europa y por el Mediterráneo como para que poderosas élites locales todavía habían hecho como pseudo-imperitos, todos a calor de Roma y imitando a Roma, ¿no? He bebido un poquito de agua porque está secándome la boca. Entonces, ese enfoque también histórico ha sido muy interesante para mí. Primero, tomar la visión de que, joder, como al ser español, ítalo-español y haber nacido en Francia, pues de alguna forma este orgullo de pertenecer a una estirpe tan larga de vencedores, ¿no? Digamos, de alguna forma, ¿no? De pertenecer a justamente pues los italianos que son herederos de Roma y los españoles que son herederos de un imperio que duró 300 años y que conquistó ni más ni menos que un continente entero, ¿no? O sea, una masa continental brutal, ¿no? Como es América del Sur y del Norte, porque realmente España al principio tenía casi toda América del Norte también, ¿no? Y cómo este juego de poder que emanaba del Mediterráneo poco a poco ha sido subyugado por el norte de Europa, que siempre había sido considerado por los romanos sobre todo como bárbaros, ¿no? Como los bárbaros del norte, como los salvajes del norte de alguna forma, ¿no? Como como digamos pues razas o etnias, digamos, bárbaras sin ley y sin orden, ¿no? Que venían, hacían razzias y venían desde el norte a pillar y a robar, ¿no? Digamos, de alguna forma, cómo por fin consiguen organizarse de una forma o de otra y poco a poco minando el Imperio Español primero, bueno, haciendo que caiga primero el Imperio Romano y poco a poco, luego cuando el Imperio Español le toca la lotería esta de descubrir América y consigue, digamos, forjar un imperio otra vez en el sur y otra vez en el Mediterráneo, como en un esfuerzo colosal, ¿no? Y en un esfuerzo final, como si se tratara digamos, de un pulso, consigue doblegar el brazo por fin al Mediterráneo y al sur y hacerse hegemónico el poder del norte, ¿no? Primero montando el protestantismo, ¿no? Digamos, que es un poco como la religión que aglutina por fin a todos los pueblos del norte contra el sur católico, primero, ¿no? Con Lutero, etcétera, y eso es también, tomar conciencia de esto, pues para mí ha sido también tenía algunas nociones, pero tomar conciencia con esa, digamos, nitidez, ¿no? Como si fuera un rayo láser, ha sido para mí como un descubrimiento, ¿no? Y realmente ha sido realmente muy bonito el concretar esto, ¿no? Y el verlo de forma tan nítida, ¿no? Como realmente el norte, y actualmente vivimos subyugados por todo o sea, por una visión protestante de la vida en Europa, digamos, en el sur de Europa, y por una visión muy del norte de Europa. Todo lo que hacemos culturalmente estamos totalmente invadidos por el norte de Europa, porque claro, el imperio americano, Estados Unidos, no es más que un heredero de Inglaterra, es decir, y por lo tanto de
del norte de Europa. O sea, es decir, al final el Imperio Americano, cuando consiguió derrotar y echar a España de Cuba, fue certificado final de la victoria del norte sobre el sur, ¿no? Porque realmente el sur, el único representante poderoso que tenía el sur que le quedaba era España, y cuando se certificó su defunción, pues ya, digamos, pasamos a ser actores secundarios de forma definitiva, y lo seguimos siendo, ¿no? Y el norte de Europa, Inglaterra, digamos, sobre todo, como padre, digamos, de Estados Unidos de América, que al final, por muchas razas que hay ahí mezcladas y por muchas etnias diferentes y por muchos orígenes europeos que haya en Estados Unidos, no hay que olvidar que al final mandan los WASP, ¿no? El White Anglo-Saxon Protestant, está clarísimo. Es decir, a poco que uno tenga la honestidad intelectual y un poco la lucidez de ver las cosas como son, solo tenéis que mirar los nombres de todos los presidentes norteamericanos, incluyendo Barack Obama, porque Barack Obama es un fake news, quiero decir, ese tío es un protestante en todas sus, digamos, acepción. Lo que pasa es que, bueno, racialmente, pues no, pero es que como la raza no importa para nada, y además lo digo sinceramente, ¿no? Lo que importa es tu bagaje cultural, no si eres de piel negra o no. El bagaje cultural de Barack Obama es clarísimamente anglosajón, quiero decir, no nos vamos ahora a rasgar las vestiduras, ¿no? Y a ser tontos, ¿no? O sea, quiero decir que menos Barack Obama, que racialmente le ha dado un poquito de color, todos los demás tienen apellidos totalmente ingleses, quiero decir, y son gente blanca, quiero decir, no ha subido nunca al poder un nativo americano, eso está clarísimo, ¿no? Y ya aprovechando este hilo, también decir que también otra cosa que ha quedado muy nítida ahí es un poco de la imperofobia que hay contra España, también que eso ya siempre que había llegado yo a esta conclusión motu propio desde hacía tiempo, pero leyendo Leyenda Negra, Imperfecto Leyenda Negra, te das cuenta todavía más marcado, ¿no? Como la leyenda negra que nos han autoinculcado, ¿no? Y que nos hemos autoinculcado y que nos han inculcado los protestantes y los anglosajones, ha operado, ¿no? Los westerns famosos y todo y todas las películas de Hollywood, ¿no? Han operado el milagro de transformarnos en los malos, cuando realmente los españoles solo hay que ir a América, a cualquier país que ha dominado España, y ves como todavía hay mucho rasgo nativo, es decir, las caras de la gente, y hay mucha gente mezclada con españoles, pero se nota que predomina en países como Perú, Bolivia, Ecuador o en la propia México. Tú ves rasgos totalmente de gente nativa, de indio americano, ¿no? Quiero decir, está clarísimo, ¿no? Que España no exterminó ni muchísimo menos a los nativos, sino que los incluyó en el imperio, porque solamente racialmente uno ve cuando conoce a cualquier sudamericano, menos Argentina y Chile, que se ve un poco más blanca, digamos, pero tú vas a Brasil o vas a cualquier otro país y ves como que los nativos no fueron exterminados, sino que, jolín, quedan a millones, ¿no? Las caras de cualquier sudamericano lo delata, quiero decir. Sin embargo, te vas a Norteamérica, cruzas la frontera y ves como solamente ves blancos o gente de etnia y de razas importadas como era pues los negros, por ejemplo, los chinos, asiáticos, y ves más bien caras blancas. Lo que no ves, bueno, ves caras de todos los colores, lo que no ves son nativos americanos. O sea, que quedan poquísimos, los tienen ahí en reservas y les han dado cuatro reservas indias y les han dado los casinos, ¿no? A los pocos descendientes que quedan todavía. O sea, ahí sí que hubo un exterminio total de los nativos. En todo lo que controló el norte de Europa, justamente, los protestantes, básicamente, ¿no? O sea, quiero decir y luego me ha hecho mucha gracia también el papel de Francia, ¿no? Que lo pone como al pie de los caballos, ¿no? Porque pone como el papel de Francia como un poco la puta y la Ramoneta, que ha estado siempre entre los dos grandes gallos de pelea, que hasta la Segunda Guerra Mundial no se acabó de dilucidar quién iba a coger el cetro definitivamente en la mano, que es Alemania e Inglaterra, ¿no? Y Francia siempre está en el medio recibiendo golpes de los dos lados y intentar resistiendo ahí. Entonces, de alguna forma, ha tenido que hacer muchas veces en su historia pues un poco el felpudo de los protestantes y de los norteños, ¿no? Porque Francia siempre tiene esa doble alma, el sur de Francia, digamos, de Bordeaux para abajo, o de Lyon para abajo, que es un alma mediterránea, y de Bordeaux para arriba, que es un alma más bien alemanoide, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque al final oficialmente sean católicos y han actuado como católicos, pero siempre han hecho un poco el juego un poco ese doble juego para sobrevivir al final como franceses, que es una nacionalidad que salió de ahí de esta mezcla entre Inglaterra, Alemania y el Mediterráneo y los romanos, ¿no? De alguna forma. Y para sobrevivir como franceses pues han tenido que hacer siempre
muchas concesiones, ¿no? Incluso la Segunda Guerra Mundial quedó, además ahí la Segunda Guerra Mundial se escenificó realmente lo que es Francia, ¿no? O sea, el norte quedó totalmente con el gobierno de Vichy, totalmente a merced de los alemanes, y se vio la Francia, digamos, alemana de toda la vida, con su alma alemana, y aceptando los preceptos racistas de los protestantes y de los anglosajones, y la Francia, digamos, más romana, que se mantuvo como espacio libre, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma está muy bien. Luego se puede estar de acuerdo, ¿no? Esta comparación que hace entre los protestantes y los católicos, que de alguna forma, pues ella se subyace que debe ser bastante católica esta mujer, aunque no dice que ella no es, digamos, no ejerce como católica, en el sentido que no va a misa ni por lo visto nos acoge, digamos, o sea, no ejerce como tal, pero sí que tiene un amor o digamos, lo contrario de una fobia, sino una filia al catolicismo y un poco una fobia al protestantismo, ¿no? Y se destila en toda su obra, pero es gracioso y está bien que le dé caña un poco a los protestantes, porque si os fijáis, todas las películas que nos tragamos, la cultura americana que nos tiene totalmente inundados, ¿no? Hasta la Navidad nos han quitado, ¿no? Ya no hacemos Reyes, sino que hacemos Papá Noel, ya no hacemos, digamos, Semana Santa, sino que nos han importado incluso el conejito de chocolate y la tontería esta de la Pascua americana, y etcétera. O sea, quiere decir que nos están totalmente subyugados y estamos viviendo casi como protestantes cuando somos un país realmente con fuerte cultura católica, ¿no? Y lo seamos o ejerzamos uno, o nos guste o no la religión, sí que es verdad que de tanto en tanto pues hay que defender un poco lo que es auténticamente nuestro, auténticamente entre comillas, porque el catolicismo se impuso por el Imperio Romano por una necesidad vital del Imperio Romano de salvar el culo, por una parte, y porque vio la utilidad de la religión que al final la religión, si os fijáis, se inventa siempre como es algo muy político, es un cohesionante, ¿no? Es un pegamento para tener pegado a la gente por encima de cualquier, porque ya se ve sin religión como los países les cuesta muchísimo mantenerse unidos, porque al final el ser humano no funciona de forma racional, funciona de forma mucho más emocional. Entonces, si tú metes una religión de por medio, siempre tendrás a la gente mucho más cohesionada por una religión que por la idea de un Estado-nación, digamos, y la idea más abstracta, ¿no? De un Estado-nación y tal, ¿no? Por lo tanto, digamos, pero bueno, el catolicismo es nuestra ficción y el protestantismo es la ficción de otros, por lo tanto está bien que alguien lo defienda, ¿no? Luego las notas, me quedan escasos minutos, voy a intentar dedicar a las notas, que hay notas muy graciosas y tal. La nota 1 que tengo aquí apuntada, pues habla de esto, ¿no? De justamente el catolicismo. Y entonces ella pone, hay una cosa que me gustó mucho en el pasaje, en donde hace, por ejemplo, la comparación de que el catolicismo, lo único bueno que puede tener, si no eres, aunque no seas, digamos, católico y ejerzas como tal, pero si tienes alguna filia, es que ha defendido el libre albedrío, ¿no? Y eso dice que ha salvado a todos los imperios que han abrazado el catolicismo de ser crueles o de ser exterminadores con las razas que sometían, o con las etnias que cometían, porque ya sé que la palabra raza está muy mal connotada, pero yo soy de otra generación donde se podía hablar de raza sin tener una connotación tan negativa como hoy en día está, pero bueno, vamos a decir, cuando sometían a un pueblo, a una etnia local, pues de alguna forma el libre albedrío que abraza el catolicismo y por lo tanto toda la filosofía que ello supone, pues salvó de que no fueran nunca crueles y nunca, digamos, tuvieran la tentación de exterminar a la población local. Y sin embargo, los protestantes, que de alguna forma se ve que, según analiza ella, son más predeterministas, digamos, ¿no? Piensan en la predestinación, pues de alguna forma esto engendró el racismo científico de los alemanes y según ella, pues de alguna forma también esa mayor propensión a poder exterminar las etnias locales, ¿no? De hecho, pues bueno, hay infinidad de ejemplos a lo largo del libro que pone ejemplos de verdad escritos y bibliográficos, cosas, digamos, que se pueden probar, donde se ve claramente que el inglés, el francés, el alemán en general, cuando fueron a Canadá y todos esos sitios, pues realmente, por ejemplo, cuando hacían una cosa tan sencilla como un censo, nunca incluían a los nativos. Sin embargo, España desde el principio siempre incluyó a los nativos que había en cualquier censo de cualquier ciudad que hacían en la España americana, ¿no? Digamos. Luego, una cosa
cosa que también destaco del libro es que no hay mucha bibliografía, no te agobia con demasiada bibliografía, ¿vale? Hay notas a pie de página, a unas cuantas, pero no hay bibliografía, entonces eso se agradece también para no perderse en un mar de, de- de cosas de estas que luego, pues de alguna forma restan brillantez, ¿no? A veces a este tipo de obras, de ensayos, etcétera. Luego La leyenda negra se ceba en España, BBC 2012. Bueno, habla de cómo hasta hoy en día, ¿no? Todavía en un programa del 2012, emitido por la BBC, todavía que hablaba de los imperios, de los grandes imperios navegantes, por lo tanto incluía incluso hasta Turquía, y de España siempre que la mencionaba era para insultarla de alguna forma, ¿no? O sea, el Imperio Otomano, aunque cometieran barbaridades mucho mayores probablemente que España, ¿no? Porque el Islam es mucho más rigorista normalmente y se impone con mucho más violencia, pues no se le insultaba, pero al Imperio Español caña el mono, ¿no? Y los navegantes ingleses siempre eran gente que iba a los sitios a aportar paz, bienestar, civilizar, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Eso es muy gracioso, ¿no? Luego hay otro pasaje que os voy a leer directamente sobre el famoso tema de los judíos, el antisemitismo y tal. Ahí ella hace una defensa un poquito al Imperio Español en un pasaje que está muy bien. Mira, lo voy a leer tal cual, ¿no? Dice, por ejemplo, no está aquí fuera de propósito recordar que las expulsiones de judíos fueron una constante en la Europa tardomedieval y moderna. Inglaterra en 1290 fue la primera, de hecho, que se tiene constancia que hizo una expulsión de judíos masivos de su territorio. Francia en 1306, etcétera. Y no cosa particularmente española. Todas fueron más duras que las de aquí. Se produjo y no se dio a los judíos la posibilidad de convertirse ni de enajenar sus bienes. Está muy bien esa nota porque muchas veces se habla de la famosa expulsión de los judíos en 1492 y nunca se habla de la cantidad de expulsiones que ha habido a lo largo y ancho de Europa, ¿no? Y me parece interesante pues que ella recalque que además sí que es verdad que pues la católica, digamos, de España cometió esta barbaridad, este error y lo hizo de esa forma, pero que probablemente en el resto de Europa se hizo peor. Pero como se ha hecho en el bando ganador y que actualmente los últimos 200 años, cuando más se ha escrito historia, que es justamente desde la fecha que más o menos domina el norte, pues claro, evidentemente ellos se protegen siempre y siempre que hay que hablar de una expulsión de judíos se habla de la española, nunca se habla ni de la francesa, ni de las rusas, ni de los pogrom, ni de los... O sea, quiero decir, si se habla se minimiza, ¿no? Lo único que se habla, porque ya no queda más remedio, porque está muy cerca en el tiempo, es del exterminio del Holocausto, ¿no? Porque, claro, no les queda más remedio que queda muy cerca en el tiempo, ¿no? Y luego hay una infinidad de notas más, pero veo que se me está acabando el tiempo que me he marcado y no me va a dar tiempo, ¿no? Pero bueno, es igual, yo creo que he hecho un buen resumen de todo y he pasado un poquito por todas las notas de alguna forma que había tomado. Yo creo que eso he hecho un resumen de todo. No creo que me falte nada prácticamente. Y si falta algo, pues mira, mejor porque así más ganas os entrará de leer el libro. Un libro totalmente recomendable, de verdad, totalmente recomendable. Yo lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado teta leyéndolo. Y realmente me ha cambiado mi visión de prácticamente de la historia. O sea, y sobre todo lo que me ha devuelto un cierto orgullo de ser español, ¿no? De ser europeo y concretamente de ser un europeo mediterráneo, ¿no? En este caso, por mi mezcla italo-española, ¿no? Digamos, de alguna forma. Entonces, de alguna forma, este libro, aunque sea solo por eso, me ha encantado, ¿no? Por la devolución de mi orgullo perdido, por hacerme consciente todavía más, y ya lo era, pero ahora todavía más, de lo mucho que estamos sometidos digamos, al imperio cultural protestante anglosajón y lo mucho que por lo tanto eso nos hace daño de alguna forma en que nos autodespreciamos, etcétera, ¿no? Luego también todo esto es una cosa que cuando no eres consciente, pues de alguna forma te lo tragas sin rechistar, y cuando eres consciente, pues de alguna forma, pues incluso lo combates, ¿no? Porque realmente te das cuenta que, ¿por qué, no? ¿Por qué nos tienen que imponer esa visión tan negativa de nosotros mismos, cuando realmente a lo mejor tienen más ellos que criticarse que nosotros, ¿no? Pero luego hay muchísimas cosas más que, claro, que hoy no me da tiempo a contar. Igual hago una segunda parte, ya veremos, ¿no? Porque después entra en cosas también muy, muy buenas como por ejemplo el tema de alguna forma, es que hay unas cosas muy buenas. Igual hago una segunda parte, ya veremos. De todas formas, con esta primera espero que ya disfrutéis un rato grande, o por lo menos tanto como yo disfruté, y esto. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima.